Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Thallium para todas esas personas con ganas de aprender cosas nuevas y algunas cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de medir las palabras. Y para ello tenemos con nosotros a Pedro Álvarez de Miranda. Muy buenos días, Pedro. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecerte que me hayas acogido aquí en tu casa para grabar este nuevo episodio, ya el número 59 de la serie Sapere Aude. Y comienzo como en todos los programas. ¿Quién es Pedro Álvarez de Miranda de la Gándara? Bueno, pues soy un profesor fundamentalmente de lengua española y creo que una palabra que me define bastante bien es la palabra filólogo. Es una palabra que tal vez no goza hoy de mucha estima o de mucha aceptación. Hay quien, por ejemplo, prefiere considerarse lingüista. A mí me gusta la palabra filólogo porque, bueno, la filología tiene una larga tradición en España y es una disciplina que une el estudio de la lengua y el estudio de la literatura y el estudio de la cultura. No me gusta, digamos, encasillarme demasiado solamente en lo estrictamente lingüístico, ¿no? De manera que la filología es la ciencia de los textos, ¿no? Y con eso, y a eso me dedico fundamentalmente, ¿no? A escrutar textos españoles. Estás especializado en lexicografía y en lexicología. Para las personas que no son filólogas, que no son lingüistas, ¿qué diferencia hay entre lexicografía y lexicología? Bien, bueno, la que en cierto modo indica la segunda parte de las respectivas palabras, ¿no? La lexicología sería el estudio del léxico, la lexicografía es la compilación de ese léxico en forma de diccionarios. Es decir, que la palabra lexicografía remite siempre a los diccionarios, a la confección de diccionarios. Ocurre que a veces la gente la utiliza en sentido más amplio, ¿no? Como si fuera toda ella el estudio del léxico. No, la lexicografía se refiere exclusivamente a los diccionarios que son, digamos, la herramienta más útil y más evidente de acercarse al conocimiento del léxico. Este episodio lo hemos titulado Medir las palabras, que coincide con el título de tu libro más reciente, que presentaste la semana pasada en Madrid, Medir las palabras. Luego vamos a hablar del libro y también por qué eso de medir y qué tiene que ver con metro. ¿Por qué medir metro? Bueno, realmente poner título a un libro no es fácil ser original. Da la sensación de que ya todos los títulos que a uno se le ocurren están ya pillados, ¿no?, por otro que se te ha adelantado. Barajé distintas posibilidades para una columna, para una sección de un suplemento periodístico en el que aparecían buena parte, no todos, pero buena parte de esos artículos. Y entonces, bueno, pues barajé distintas posibilidades con la palabra lengua y con la palabra, ¿no? Buscando, pues muchas veces es eficaz o es ingenioso, ¿no?, utilizar títulos que tengan una doble lectura, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Medir las palabras significa tener cuidado con lo que se dice, ¿no? No irse de la lengua, por decirlo con otro curioso modismo, ¿no? Medir las palabras es, bueno, tener cuidado con lo que se dice o pensar bien lo que se dice. Y por otro lado, en su sentido más literal, medir las palabras es, pues eso, escrutarlas, analizarlas, calibrarlas, mirarlas por arriba y por abajo, por delante y por detrás, como suelo poner la comparación de como un entomólogo estudia, analiza, mide, escruta los insectos, ¿no? Pues algo así. Entonces esa doble lectura creo que, bueno, que funciona. Luego vamos a hablar del libro Medir las palabras, pero ahora me gustaría saber si en tu caso de casta le viene al galgo. En cierto modo sí. Utilizando mucho modismo. Sí, otro modismo. En cierto modo sí, porque el ambiente de mi familia era, digamos, muy de letras, ¿no? Muy de humanidades. De hecho, yo hice curiosamente bachillerato de ciencias, pero luego ese ambiente me arrastró a la filología, ¿no? A las letras, sí.
Mis padres habían estudiado filología clásica, ambos. Mi padre después se dedicó, fue especialista en historia de las religiones. Mi madre también fue luego profesora de italiano porque vivieron muchos años en Italia. En fin. De hecho, tú naciste en Roma. Sí, yo nací en Roma. El ambiente familiar era muy, muy de letras, ciertamente. ¿Guardas recuerdo de esa época en Italia? No, ninguno, porque mis padres volvieron de Roma en el año 1954 y yo había nacido en 1953, de manera que solo transcurrió en Roma mi primer año de vida y naturalmente no tengo el más mínimo recuerdo de aquella proto-infancia romana. Tardé luego mucho en conocer Italia, hasta los 18 años no pude ir a un país que para mí era, digamos, casi mítico, ¿no? Uh-huh. Y tu padre también tenía que ver con historia de las religiones, creo. Sí, en efecto. O sea, mi padre en Roma fue el director de lo que se llamaba entonces Instituto Español de Lengua y Literatura, que venía a ser lo que hoy es el Cervantes, ¿no? Lo que hoy es el Instituto Cervantes, una institución cultural española en Roma. Y al mismo tiempo que dirigió el instituto, se doctoró, porque era el asunto que a él más le interesaba y que apenas tenía desarrollo en España, se doctoró en Historia de las Religiones, con un gran especialista italiano que se llamaba Petazzoni. Y allí redactó una segunda tesis, porque había hecho una tesis en Madrid de filología clásica, redactó una segunda tesis que luego ya se publicó póstumamente. Porque tu padre murió cuando tú eras muy pequeño. Sí, mi padre murió siendo yo muy pequeño, cuando yo tenía menos de 4, 3 y pico. Mi padre murió en 1957 en Madrid, muy joven, con 42 años, dejando una buena parte de su obra inédita. Y tú te has encargado de Sí, recuperarla. mi madre primero y yo después, sí. Bien, retomamos tus 18 años, cuando has dicho que hiciste bachillerato de ciencias, pero que luego te arrastró a las letras. ¿Qué es lo que te llevó a las letras y en concreto a la filología? Pues en efecto, cambié de dirección en los estudios y eso sí que lo tenía muy claro. Si me pasaba a letras era para hacer lengua o literatura, o lengua y literatura, o sea, filología. Ahí vino una segunda duda en la Universidad Complutense que llamamos ahora. Entonces yo creo que todavía casi se llamaba Universidad de Madrid, aunque enseguida empezó a llamarse Complutense. Había una sección que se llamaba Filología Hispánica con 2 subsecciones, subsección Lingüística Hispánica, subsección Literatura Hispánica, y ahí de nuevo dudé y al final hice las 2. Ajá. Y luego eso ya te hizo, bueno, haces la carrera. ¿Cuándo supiste que, iba a decir que tu vocación es la enseñanza? ¿Es una vocación la enseñanza para ti? Sí lo es. Hombre, realmente todos sabemos que en esa carrera, un porcentaje altísimo de quienes la hacen desembocan en la enseñanza, quiéranlo o no, porque realmente no tenía ni tiene muchas otras salidas. Entonces, bueno, sí, era la salida natural, ¿no? Hice oposiciones de instituto y desde luego que no solo no me disgustaba, sino que creo que tengo una vocación docente. Lo que pasa es que después traté de conjugar esa vocación docente con una vocación que era igual de fuerte o más, que era una vocación, digamos, de investigación. Que es a lo que te has dedicado. Luego vamos a abordar también la faceta de investigación, pero ahora que estamos hablando de enseñanza, y tú que ya llevas muchos años como catedrático y como profesor, una pregunta que te han hecho muchas veces, me imagino, pero yo te la repito. ¿El nivel de la enseñanza, tanto del enseñante como del alumno, ha bajado? En concreto, estoy hablando de conocimiento de lengua y de literatura. ¿O era mejor hace 40 años que ahora? Pues lamento decir que aunque procuro evitar el derrotismo y el alarmismo, creo que hay datos objetivos que permiten afirmar que se ha deteriorado, que ha bajado. Un ejemplo muy, muy concreto. Yo recuerdo haber aplicado, tanto cuando fui docente en institutos de bachillerato como en la universidad, criterios del tipo bajar X puntos por una falta de ortografía en un examen, bajar
algo menos por X, por tantas o cuantas faltas de acentuación. En realidad la acentuación también es ortografía, pero en fin, es decir, que los fallos ortográficos repercutieran a la baja en la calificación de una prueba escrita, de un examen. Pues bien, esto que es absolutamente habitual para cualquier profesor de lengua, hace no mucho, creo que no más de un par de años, leí con alarma, que algo así se estaba aplicando en las pruebas para acceder los profesores a un puesto de profesor, ¿no? Esto me alarmó. Es decir, si un profesor puede llegar a serlo, aunque le bajen la nota cometiendo falta de ortografía, me parece que esto ya es francamente preocupante. Yo ahí sería muchísimo más severo. Claro, nos podríamos quedar sin profesores, pero yo sería mucho más severo. Es decir, bajar la nota de un profesor en una oposición en la que está tratando de acceder a un puesto fijo de funcionario de la docencia de lengua española me parece grave, De tu experiencia como enseñante, como profesor, y luego la mayor parte de tus años los has pasado en la universidad, entiendo. Sí. En la enseñanza media estuve relativamente pocos, exactamente 5, porque después pasé a trabajar en la Real Academia Española en comisión de servicios. Es decir, estuve 5 en la enseñanza media y bueno, llevo muchos, como 30 en la universitaria. En la universitaria, en Canarias, entiendo, ¿también estuviste? ¿En dónde? ¿En Canarias? No, siempre en Madrid. Siempre en Madrid, sí. Eso, lo de Canarias me ha venido porque la semana pasada, cuando hiciste la presentación, estaba Emilio Lledó, que había sido catedrático, creo, profesor en La Laguna. Efectivamente, sí. He mezclado asuntos. Por cierto, ahora que ha salido a relucir Emilio Lledó, que fue quien te presentó el libro, ¿qué puedes decir de él que no hayas dicho ya? Bueno, yo he conocido, digamos, tardíamente y de manera personal a don Emilio Lledó, porque había leído sus libros, pero no lo había conocido personalmente hasta que llegué a la academia, que fue hace... Bueno, 14 años. Hace 14 años, en 2010. Bueno, ha sido una experiencia extraordinaria, ¿no? Conocer a una persona de su saber, de su sensibilidad, de su finura intelectual y de su edad, ¿no? Pues, y es decir, que en estos momentos don Emilio Lledó tiene 96 años, lo cual es verdaderamente impresionante. Es un estímulo para cualquier persona el pensar que se puede llegar con la cabeza tan en su sitio a esa edad, ¿no? A esas edades. Has mencionado tu entrada en la Real Academia Española. Eres académico, ocupas el sillón Q mayúscula. Sí. Otra pregunta que seguro que te han hecho muchas veces, pero yo te la repito, perdón por la insistencia. ¿Para qué sirve la Real Academia Española y para qué sirve un académico? Bueno, un académico sirve para relativamente menos que la academia como institución, que creo que sí que sirve. La Real Academia Española es una institución peculiar que, aunque se fundó inspirada en modelos foráneos, ¿no? Sobre todo en la francesa y en la italiana, o sea, en la Académie Française y en la Academia de la Crusca, pues creo que las ha superado en presencia cultural en los respectivos países, ¿no? Es un caso insólito realmente, ¿no? Una institución que es aceptada comúnmente como, digamos, reguladora o codificadora de aspectos de todo lo relacionado con la lengua española. Esto no se da, desde luego no se da en inglés, por ejemplo, y a duras penas se da en francés, porque la presencia de la Academia Francesa en el mundo cultural francés es muchísimo menos importante que la de la Academia Española de la Lengua. En fin, es difícil explicar por qué ha ocurrido, pero el caso es que ha ocurrido con la circunstancia añadida de que no somos un solo país que habla la lengua, sino 23 países, ¿no? ¿Esto es útil? Yo creo que sí. Por ejemplo, es muy útil a efectos ortográficos, ¿no? El que haya una autoridad que regula la ortografía desde el siglo XVIII y que además tomó en materia ortográfica decisiones muy acertadas, creo que ha sido Estás positivo. entrando en un terreno pantanoso eso de la ortografía. No, pantanoso no tendría por qué serlo. Sí, sé que puede ser polémico, pero realmente siempre digo que tenemos una ortografía estupenda, muy sencilla, muy transparente,
relativamente fácil, muchísimo más racional que la del francés o la del inglés, que es Estoy de endemoniada. acuerdo. De manera que a los jóvenes españoles, a los escolares, a los chicos y chicas de los institutos hay que decirles: no os quejéis porque tenemos una ortografía muy sencilla en comparación con la de, pues por ejemplo, con el spelling del inglés, ¿no? En fin, una nieta mía el otro día estaba practicando para un examen que tenía de spelling precisamente, ¿no? Y es dificilísimo el spelling del inglés, ¿no? Mientras que la ortografía del español es muy transparente. Tiene sus pequeños escollos, ¿no? Cuando explicas estas cosas, los alumnos te dicen: ¿y por qué no quitan la B y la V o la J y la G? Hombre, pues alguna pequeña dificultad todavía teníamos que tener, ¿no? La acentuación es estupenda, muchísimo más clara, por ejemplo, que la del italiano, que es que tiene un uso mucho menor de la tilde. En fin, quejarse de nuestra ortografía es quejarse de vicio. Uh-huh. ¿Y es ahí en la academia donde has desarrollado tu labor de investigación? Sí, fundamentalmente sí. También fuera de ella y digamos más por mi cuenta, pero lo fundamental es que en 1982 exactamente me incorporé en comisión de servicio como catedrático de instituto a lo que se llamaba el Seminario de Lexicografía de la Academia, donde se redactaba el diccionario histórico que había sido fundado años atrás, que había dirigido don Rafael Lapesa, que fue mi director de tesis, y que cuando yo fui llamado a formar parte de él, dirigía don Manuel Seco. Lapesa y Seco han sido mis dos maestros fundamentales. Y bueno, al mismo tiempo ya fui haciendo la tesis, tardé mucho en hacer la tesis, que me dirigía a Lapesa, pues porque hacía, digamos, muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Hoy se ha impuesto más el modelo de una tesis rápida, entonces a veces se tardaba, como es mi caso, se tardaba mucho en hacer la tesis y yo tardé bastante. Entre otras cosas porque no había internet. Entre otras cosas sí, porque no había internet, porque, no sé, era otro el ritmo, ¿no? Yo creo que a veces ahora se hacen tesis demasiado, un poquito apresuradas. Aquella fue excesivamente demorada, pero hoy se hacen algunas un poco apresuradas. Ahora que he mencionado esto del internet, que es una herramienta muy potente, ¿en qué medida iba a decir está afectando? ¿Ha afectado a la lengua el empleo de internet y todas las aplicaciones que se derivan de Yo creo que a la lengua propiamente dicha no. Desde luego a la investigación sobre la lengua de manera espectacular. Espectacular, pero tampoco hay que echar las campanas al vuelo con excesiva rapidez. Porque vamos a ver, ahora tenemos yo creo un problema no previsto, y es que estamos desbordados de información. Para hacer historia del léxico y para hacer lexicografía hay unas herramientas muy interesantes que son los corpus, ¿no? La Academia ha hecho unos corpus utilísimos que están a disposición de todos, y hay más corpus. Es decir, el corpus es como la cantera de datos para hacer lexicografía, historia del léxico. Bien, ahora tenemos algunas canteras que, sin ser filológicas, resultan apabullantes y manejadas con cierta astucia utilísimas, que son, por ejemplo, Google Libros o la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, que es apabullante, ¿no? Es decir, que en cuestión de segundos podemos reunir una cantidad de información impresionante sobre una palabra, por ejemplo. Otra cosa es cómo convertir toda esa información en algo útil y provechoso a efectos filológicos, lexicográficos, etc. Esto es lo difícil, ¿no? Todavía, toda esa información tiene que pasar por una inteligencia humana natural. Y digo esto con toda intención, claro, porque ahora mismo estamos todos muy deslumbrados con la inteligencia artificial, y no sé todavía si la inteligencia artificial será capaz de hacer labores intelectuales, filológicas, que hoy por hoy, en mi opinión, solo hace una mente humana, pero a lo mejor estoy equivocado, y dentro de poco esa mente humana, la mente del filólogo lexicógrafo, la suplanta o la sustituye una máquina, una inteligencia artificial. No lo sé, sinceramente. Fíjate que hace ya, ¿cuántos años? Pues 30 años. Yo estudié traducción e interpretación, y ya entonces, hace 30 años, las traducciones de la Unión Europea las hacían una máquina, y los traductores lo único que se dedicaban a lo que se dedicaban era a revisar que eso estuviese bien. Pero ya se hacía esto de que lo que ahora llamamos inteligencia artificial
estaba ya muy incorporado, sobre todo en la Unión Europea, a la traducción, porque había muchas lenguas que traducir. O sea que no es algo nuevo. Y siempre se ha necesitado la mano de una persona que supervise que eso que ha hecho una máquina, que muchas veces lo hace muy bien, porque hay muchos textos que son muy monótonos y que son siempre iguales, pues está perfecto que lo haga una máquina. Es decir, que no es algo nuevo. Yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial. Hombre, yo miedo no, como no se debe tener miedo de algo que puede suponer desde luego, no sé, un progreso, una mejora. Un poco de escepticismo sí, y una cierta, no sé, a lo mejor es que te cuestiona tanto tu propio ser que preferirías que no ocurriera, ¿no? En fin, con la edad que tengo yo creo que ya tampoco voy a llegar a ver todos sus éxitos, pero sí que creo que habrá, es decir, entiendo lo que dices de la traducción. La tarea en la que yo estaba pensando creo que es más difícil que traducir. Consiste por ejemplo, en lo siguiente. Démosle a un lexicógrafo 100 textos en los que aparece la misma palabra y que los clasifique en acepciones, defina esas acepciones, explique su comportamiento gramatical, etcétera, ¿no? Bueno, si esa tarea, que es una tarea filológicamente e intelectualmente bastante delicada y bastante compleja, si la hace una máquina, pues como decía un personaje de Luces de Bohemia, me quito el cráneo, ¿no? Y me quito el cráneo y en cierto modo me produce una cierta, en fin, no sé cómo decirlo, ¿no? Una cierta melancolía retrospectiva, porque claro, si eso lo va a hacer una máquina, algo en lo que uno se ha dejado pues sudores y angustias y fatigas, pues ahora que tendrá que revisarlo una mente humana después, pues bueno, reservémonos por lo menos ese pequeño reducto de, digamos, de soberanía, ¿no? Cuando decía antes que no me daba miedo la inteligencia artificial, lo decía en mi caso. A lo mejor luego me tengo que tragar mis propias palabras. Lo que sí que veo que la inteligencia artificial, en lo que es problemática, es en que y no voy a decir a mí no, porque nunca se sabe, pero que nos haga dejar de pensar. Es decir, que nos lo dan todo hecho y no pensamos. Eso que se ha dicho mucho durante muchos siglos, el pensamiento crítico, que no crítico, que se pierda. Sí, eso sí que, no sé, supongo que es un mundo en que todavía hay mucho que descubrir. Desde luego, prudentemente escéptico sí que creo que hay que ser, y prudentemente, si no escéptico, no hay que dejar de estar alerta, ¿no? a los aspectos negativos que esto pueda tener, como ese que dices, ¿no? Un debilitamiento del sentido crítico, un debilitamiento o una falta de entrenamiento de las herramientas del pensamiento, ¿no? Antes mencionábamos a don Emilio Lledó. Alguna vez le he oído a don Emilio Lledó ironías bastante distantes respecto de la inteligencia artificial. Yo creo sinceramente, bueno, pues que igual que incluso se inventó un verbo, que mobilear, ¿no? Así es, mobilear para lo del manejo constante de los móviles. Bueno, digamos, alguien dirá, claro, una persona de la edad de don Emilio Lledó o de la edad de Pedro Álvarez de Miranda que sean escépticos respecto de todo esto, lo pueden mirar con cierta condescendencia o incluso con cierta displicencia y atribuirlo a la edad. No les falta la razón, pero yo creo que el estar alerta todos es positivo. Uh-huh. Vamos ahora a retomar el título de este episodio, que se corresponde también con el de tu libro, Medir las palabras, que ha sido publicado recientemente. Y como ya he dicho anteriormente, lo presentaste en Madrid hace una semana. ¿Qué tienes que decir de ese libro y por qué ese libro? Bueno, ese libro es una colección de artículos. Es el segundo libro del mismo carácter que publico. Los profesores universitarios estamos en general bastante ocupados y algunos también preocupados por las publicaciones de corte académico, ¿no? Las publicaciones que te dan, una serie de puntos y una serie de en fin, con las que
progresas en la carrera académica, ¿no? Al llegar a ciertas edades, pues a mí desde luego, pues le atrae otro tipo de publicaciones que en ese terreno son inútiles, es decir, que no te reportan ninguna ventaja, incluso a veces hasta algún inconveniente, que son las de, digamos, lo que podríamos llamar pues la divulgación o la alta divulgación o cierta divulgación de calidad. Que ¿no? Sin embargo son las que a más personas llegan, más sí, que una claro, publicación académica. Efectivamente, también produce cierta satisfacción llegar a lectores a los que no llegan las publicaciones de corte académico o universitario. Tengo que decirte que tus publicaciones llegan hasta Grecia, porque hubo una alumna que estuvo de Erasmus hace 2 años y medio y tú fuiste profesor de ella, que vive en Atenas, a quien yo le enviaba los artículos que salían en la lectura y de hecho se enteró que iba a venir a hacer el programa contigo y dijo, tengo que darle un mensaje a Pedro. No me lo he podido dar porque tengo el móvil desconectado, pero seguro que me lo habría enviado. Ya. Sí, efectivamente, uno se lleva a veces sorpresas agradables en ese sentido, ¿no? Entonces, bien, pues son este libro y el anterior es la recolección de pequeños artículos, siempre en torno a temas de lengua española, y muchos de ellos en torno al léxico, aunque de vez en cuando hago alguno también sobre alguna construcción gramatical, publicados en distintos medios, ¿no? En una revista electrónica del Instituto Cervantes que se llama Rinconete, en un suplemento que publicaba llamado La Lectura, en fin, ahí estaban los que titulé Medir las palabras, ¿no? Entonces, bueno, pues esos artículos reunidos en forma de libro es lo que ha salido ahora. Es una, en fin, no, hay quien dice, hay quien me reprocha que yo le rebaje la importancia de ese libro, digamos así, colecticio o un poco facticio, ¿no? Pero prefiero decir la verdad, que no es un libro orgánicamente estructurado, sino que es una colección de artículos, lo cual, pues sí, tiene su utilidad, tiene su gracia, no se puede leer a saltos, se puede abrir por cualquier página y leer un articulito, son pequeñas pildoritas de índole lingüística, ¿no? de carácter lingüístico. Uh-huh. Hay precedentes de libros parecidos, no iguales, eso está claro. Hace muchos años, en los años 70, estaba de Calvo Sotelo La bolsa de las palabras. Fernando Lázaro Carreter hizo también su conocido Dardo, que era un poco más, ¿cómo diría yo? Regulador, por así decirlo. Sí. Lo dejamos en regulador. Normativista, sobre todo. No, normativista. Y luego el tuyo, que no es normativista, sino que atiende, creo, más a el uso de la lengua. Incluso alguna de las propuestas que haces, habrá gente a quienes no les parezca bien y a gente que les parezca muy bien. Sí, efectivamente. Precisamente dediqué el primer artículo de este libro, está dedicado justamente a eso, al columnismo lingüístico, ¿no? Que es un subgénero interesante y con larga vida, ya desde finales del 19 incluso hay ya ejemplos, ¿no? Y algunos muy conocidos como los que has mencionado. Es curioso que probablemente ninguno de los autores de ese tipo de artículos se confesaría purista, y sin embargo creo que una corriente de purismo late en todos esos, en la mayoría de esos artículos, ¿no? Y si la palabra purismo no resulta la más adecuada, sí lo es esta otra, la palabra misoneísmo, que quiere decir rechazo de lo nuevo. Es decir, hay una pulsión conservadora en los hablantes. Esto es muy claro. Mucha gente te dice, uy, qué palabra más fea, qué palabra, no me gusta, ¿no? Eso que a un hablante no le parece feo, que no le gusta, lo que está ocurriendo es que es nuevo. Es decir, somos rechazamos lo nuevo en materia idiomática. Es muy curioso. Y eso se traduce en que, bueno, pues hay en el fondo, aunque más aún se rechaza la etiqueta de purista, hay un fondo purista. Por muchas protestas que se hagan de no purismo, ese purismo se cuela por todas partes, ¿no? Creo que de ese rasgo sí que están privados mis artículos, ¿no? Desde luego,
pongo todo el empeño en lo descriptivo y no en lo normativo. Se da la paradoja a veces de que muchos hablantes le piden a la academia, y a mí como académico, claro, no te vas a librar de esa etiqueta, te piden una actitud mucho más prescriptiva de lo que la lingüística hoy suele considerar razonable, ¿no? Es decir, es el enfrentamiento entre prescripción y descripción, ¿no? Los hablantes a veces quieren prescripción y los lingüistas, filólogos, lo que hacemos es descripción. Salvo en un terreno, que es el ortográfico. El ortográfico no. El ortográfico, eso es un código perfectamente regulable y ahí hay que obedecer sí o sí, como ahora se dice, ¿no? No en otros terrenos. Los otros terrenos son mucho más laxos, son mucho más flexibles. La ortografía no. La ortografía es bueno que sea una para todos y que te guste o no te guste, la acates. Otro de mis artículos lo titulé Acatar rechistando, porque hay veces que yo no habría tomado tal o cual medida ortográfica que la academia ha tomado, pero una vez tomada la acato. Eso me da pie a hablar de un asunto que es muy actual, que lleva ya unos pocos años, que es el lenguaje inclusivo. La academia, ¿qué tiene que decir al respecto? Si es que tiene algo que decir. Bueno, la academia sí, claro, tiene bastante que decir y lo ha dicho. En concreto, hace, no sé, 3 o 4 años ya, la vicepresidenta Carmen Calvo le pidió a la academia un informe acerca de la Constitución Española de 1978, requiriendo de la academia un dictamen acerca de si la redacción de la Constitución tenía tintes machistas o no, mejor dicho, si incurría en sexismo lingüístico, ¿no? En la academia se formó una comisión constituida por 2 académicos y 2 académicas. Uno de los 2 académicos era yo. E hicimos un informe, creo que muy detallado y muy, en fin, muy bien hecho, la verdad, sobre la Constitución. Es decir, analizamos a fondo la lengua de la Constitución y concluimos que, naturalmente, la Constitución está escrita en la lengua española de 1978, que en lo relativo al género gramatical no es sustancialmente distinta la lengua de la de 2022, 23, 24, en el momento actual. Porque los sistemas gramaticales cambian muy lentamente y de hecho llega un momento en que cuando están ya consolidados prácticamente no cambian, no quedan posibilidades para el cambio, para la evolución. Esto lo mejor yo creo que es aceptarlo así como es y no poner tanto empeño en intentar que cambiando la lengua va a cambiar la sociedad. Es que no es así, es que realmente yo mi caballo de batalla es relativizar todo esto, ¿no? Desdramatizar toda esta cuestión del género gramatical, porque si no estamos condenados a darnos contra una pared, ¿no? Fíjate, esto me recuerda a yo estudié traducción inglés, alemán, español. Y en los años 70, estábamos con 50 años de retraso, ya en Alemania surgió este movimiento, bueno, en Alemania tienen 3 géneros, neutro, femenino y masculino. Surgió el movimiento principalmente de escritoras que reivindicaban el uso del equivalente en español, ella. Eso fue en los años 70 y 50 años más tarde el alemán sigue teniendo masculino, femenino y neutro. Pues buen detalle y alentador, digamos, que ojalá esto fuera, digamos, una moda pasajera. Pero es que además, en el caso de la lengua española, por ejemplo, en español no hay neutro, es que no hay neutro. El neutro no puede servir de solución para nada, ¿no? En latín había neutro, en español los neutros en se convirtieron en masculinos en o, ¿no? Y curiosamente los neutros plurales en a se convirtieron en femeninos en a. De manera que el neutro, hay quien echa mano del neutro en español. El neutro en español no es solución. Bueno, tenemos un par de pronombres neutros, esto, eso y ello, y se acabó. No hay más neutro en español. Efectivamente, es curioso también. Yo recuerdo hace muchos años, pero muchos, que en una librería en Estados Unidos vi un
sector, un letrero que decía Gender Studies, ¿no? Gender Studies. Y yo dije, qué raro, si en inglés no hay género, ¿cómo es posible que estudien tanto el género? Yo no me había enterado todavía de que la palabra gender estaba cambiando, ¿no? Y que ahora gender ya no significaba género, sino que significaba otra cosa, que es un significado que ya desde luego tiene la lengua, la palabra española y que está en el diccionario. Es más político que... Y que es más político y que es totalmente... Y que no es ya gramatical, vamos, dejémoslo. Es político, es sociológico, es antropológico, es lo que usted quiera, pero ya no es gramatical. Yo todavía, cuando estoy hablando de gramática, le doy a la palabra género el significado gramatical, no el nuevo que tiene, que no rechazo, pero que hay que poner cada cosa en su sitio. Entonces, no deja de ser paradójico que el inglés, en el que el género es... Bueno, es casi un juego de niños, ¿no? Salvo el pronombre he, she, him, her... Se acabó. Bueno, los sustantivos que terminan en man, pero eso tampoco es género porque no concuerdan. De manera que, en fin, es un juego de niños, ¿no? Y sin embargo, ahí empezó todo el... Bueno, también en alemán. Yo no sé alemán y por tanto no puedo comparar, ¿no? Pero buena parte de esa... Digamos, la corriente de género, la corriente de género Estados Unidos nos llegó del inglés. Pero llegó a unas lenguas, las lenguas románicas, en las que el género es un pilar absolutamente fundamental, ¿no? Y además en las que no ha sobrevivido el neutro, que podría, pero tampoco servir de utilidad, ¿no? Porque si no me equivoco, por ejemplo, en alemán, en niño es una palabra neutra, ¿no? Das Kind, sí, correcto. Entonces, claro, es curioso, ¿no? Es decir, que eso es interesante. Y niña también, das Mädchen. Eso es interesante para desvincular género y sexo, que es algo muy importante, ¿no? Género y sexo son conceptos diferentes y no siempre van unidos. Es curioso cómo funciona esto del género en las distintas lenguas. Y tú que, voy a decir algo que creo que no es exagerado, tú que amas la lengua, o mejor dicho, las lenguas, ahora que hemos mencionado esto del lenguaje inclusivo, pero también hay otra polémica en España principalmente. Eso no ocurre en otros países de habla española, que es esta polémica que existe entre el gallego, el catalán, el vasco, que si no se cuida el español, que sí que se cuida, que si no, que es inmersión lingüística. ¿Tú qué piensas al respecto de todo eso? Bueno, te has empeñado en que pise todos los charcos, exacto. O que me meta en todos los... Para eso eres académico y está bien. A mí me gustaría saber cuál es tu opinión. Sí, bueno, pues me viene a la cabeza eso, dos modismos, pisar un charco o meterse en un jardín. Bueno, pues, en fin, me meteré también en este otro jardín. Vamos a ver, uno de mis, no maestros directos, pero una persona que admiré mucho y de la que aprendí mucho, que se llama don Gregorio Salvador, utilizó un concepto que me parece que define bien algo, creo yo, triste que ocurre en nuestra manera de encarar la lengua española. Me refiero a la expresión infidelidad lingüística, ¿no? Somos infieles a la lengua española con este rechazo, con esta distancia que ponemos. No es que haya que tener patriotismo lingüístico, que sería el otro extremo, ¿no? Pero desde luego esta especie, digamos, de desconfianza o de rechazo de la propia lengua me parece extraño y desde luego es inexistente, por ejemplo, es todo lo contrario en Francia, ¿no? con el francés. Yo creo que es paradójico que estemos, por un lado, tan orgullosos de los 500 millones de hablantes y de, en fin, estemos todo el día a vueltas con el adjetivo panhispánico y tal y cual. Ahí sí que incluso yo podría detectar ahí ciertos excesos de patrioterismo lingüístico y al mismo tiempo, dentro de la misma España, le pongamos tantas cortapisas al español. A mí, dicho sin rodeos y sin ambajes, la decisión, por ejemplo, de que se puedan utilizar las distintas lenguas en el Congreso de los Diputados, no la comparto y digamos que me entristece, me duele, ¿no? No la comparto al margen de consideraciones políticas. Ya sé que esto se tomará como una toma de postura política, pero desde luego es una toma de postura fundamentalmente lingüística, cultural, sentimental, en cierto modo. Perdona que te interrumpa al respecto de eso que estás diciendo. Yo estoy de acuerdo contigo de que no es una postura política. Yo tengo una anécdota hace muchos años en Mallorca.
yo trabajaba en aquel entonces en el sector turístico, en una cadena de hoteles, y yo me encargaba del público alemán. Con lo cual yo me pasaba todo el día hablando en alemán. Y había un recepcionista, esto es hace el año 98, estoy hablando del 99, que había sido alcalde de un pueblo, que siempre que llegaba él me hablaba en mallorquí, ni siquiera en catalán, decía mallorquí. Entonces yo le hablaba en castellano, pero no por sin ninguna disputa por mi parte, pero él insistía sabiendo que yo no hablaba mallorquí. Entonces le dije, muy bien, el 96% de los clientes que tienes en este hotel son alemanes. A partir de ahora te voy a hablar en alemán. Uh-huh. Empecé a hablar en alemán y él empezó a hablarme en castellano. Claro. Y se acabó la disputa. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que puede ocurrir, no sé ni siquiera si lleva pocos meses la disposición por la cual se pueden utilizar en el Congreso de los Diputados las lenguas que son, se dice, las lenguas cooficiales, sí, pero cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas, no en la totalidad del Estado, ¿no? Eso era posible ya en el Senado. Tengo la impresión de que en el Senado no se utilizaba tanto como hubiera podido utilizarse. Es decir, que yo creo que al final a lo mejor se ha impuesto ya en el Senado y se puede imponer en el Congreso una cierta sensatez y un cierto pragmatismo de que es mucho más cómodo entendernos todos en la lengua común, que es el castellano o español. Desde luego me parece así a bote pronto que tiene unas repercusiones la utilización de varias lenguas, pues por lo menos complicadas. No quiero hablar tanto del aspecto del gasto en traductores, que también, desde luego, pero en fin, eso podría ser, si mereciera la pena, bienvenido sería el gasto, ¿no? Sino, pues qué sé yo, los taquígrafos que toman nota de las palabras que se pronuncian en la tribuna. ¿En qué lengua van a estar los diarios de sesiones? ¿Van a tener que estar traducidos? ¿Qué va a pasar con los debates así, digamos, rápidos en las comisiones, por ejemplo, entre un interviniente, entre un compareciente y un diputado? ¿Van a estar cada uno hablando en su lengua? Es un poco grotesco que esto pueda... No es paradójico que eso ocurriera y que luego salieran a tomar un café y hablaran todos en castellano. Uh-huh. Es decir, un poquito de sensatez. Yo creo que se van incluso a cansar, ¿no? de ese trasiego, de esa Babel un poco artificial, ¿no? Siendo tan cómodo el que todos se entiendan en la lengua común, al margen de las disposiciones, digamos, legales. No sé, me tiene muy perplejo, y a lo mejor, digamos, la visión optimista es que dentro de unos meses las cosas han vuelto un poco a su cauce y se impone, por razones de sensatez y de pragmatismo, el uso de la lengua común. No lo sé. Independientemente de eso que has dicho, con lo que yo estoy de acuerdo y comparto, eso no quita, por lo menos en mi caso, que a mí no me guste el catalán. El vasco no lo hablo. Yo he trabajado en Andorra un tiempo y aprendí catalán y entiendo el catalán, no lo hablo. Lo que quiero decir es que para mí no es una lengua opositora no, en absoluto, o antagonista. En absoluto. Y de hecho la influencia del catalán en el español y viceversa es increíble. Sí, y incluso, en fin, he estudiado en bastantes casos la influencia del catalán en el castellano y los ejemplos preciosos de convivencia lingüística entre ambas lenguas, ¿no? Eso es clarísimo. En cuanto al vasco, evidentemente que no sé vasco y el bilingüismo con el vasco es mucho más complicado por razones obvias, ¿no? Yo creo que incluso muchos diputados de partidos vascos no creo que tengan un nivel de vasco suficiente como para utilizarlo en el Congreso, ¿no? Lo cual, pues no deja de ser, en fin, un poco paradójico, ¿no? Pero bueno, la realidad es la que es, ¿no? Si es que, en fin, eso se ha visto siempre además muy claro, ¿no? Mítines del PNV en castellano, muchísimos. Yo creo, no me atrevo a decirlo, pero incluso yo creo que más actos, mítines o actos públicos de los partidos más nacionalistas vascos en los que se hace más uso del castellano que del vasco por razones prácticas, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues ahora también recuerdo una vez que iba yo por la Guipúzcoa profunda en coche conduciendo y de repente me
me despisté, llegué a un pueblo, pregunté a un lugareño, ¿no? Y recuerdo muy bien que no me entendía. Era un vascohablante, repito, de la Guipúzcoa profunda, que tuve dificultades para entenderme con él. En fin, también el País Vasco es muy variado, ¿no? No es lo mismo eso que acabo de llamar la Guipúzcoa profunda que, por ejemplo, Álava, que es muy diferente, ¿no? Correcto. Bueno, hay otro modismo que tú la semana pasada en la presentación del libro mencionaste, y es ese de vamos a tener que irnos yendo y que no nos vamos, pero tenemos que ir concluyendo. Sí. Y hay una sección fija en todos los episodios y comienzo con ella. Si tuvieses que recomendar un libro que alguien tiene que leer sí o sí antes de morir, ¿qué libro dirías? Dios mío, qué difícil. Pues un libro que se llama El Defensor, de Pedro Salinas. ¿Por qué? Es una colección de ensayos de tema muy variado, pero que giran casi todos en torno a la lengua y la literatura. Sobre todo es una especie, digamos, de defensa apasionada de la lengua, sobre todo de la lengua española. El defensor de Pedro Salinas. Y lo mismo si lo pasamos al terreno musical, si una música que alguien tenga que oír, escuchar sí o sí antes de morir, ¿qué dirías? La cuarta de Mahler. No te pregunto por qué, porque daría para largo. Además eso sí que no se puede expresar con palabras, porque es maravillosa y porque ya que hay que elegir una, siempre elegir es muy difícil, pero es la que me ha venido, la oigo obsesivamente. Y ahora viene la petición. Imagina que dentro de 500 años, casi los mismos años que hace que Cervantes escribió El Quijote, 400 hace, ¿no? Sí, 400 un poquito más. Sí, un poquito 615 la segunda parte, 409. Pues pongamos que dentro de 400 años alguien, no sabemos quién, tiene la oportunidad de escuchar tu voz en forma de onda sonora y un mensaje. ¿Qué mensaje te gustaría dejar? Si alguien oyera este mensaje que oyera tengo que decir, a Pedro Álvarez de Miranda en marzo de 2024, algo que quisiera dejar dicho. ¿Para una posteridad de cuántos años? 400, 500, 1000, quién sabe. Bueno, sería la pregunta, espero que me hayas entendido. Es decir, que me hayas entendido, espero que la lengua, no sé si deseo, sino sencillamente espero que la lengua no haya cambiado tanto como para que hayamos dejado de entendernos. Es muy curioso que si yo leo un texto de Cervantes, lo entiendo. Si leo un texto de Gonzalo de Berceo, lo entiendo, pero un hablante común podría tener más dificultades para entenderlo. Es decir, las lenguas, cuanto más se distancian cronológicamente, van surgiendo, digamos, dificultades o ruidos en la comunicación. Es una pregunta que nos hacemos los historiadores de la lengua. ¿Llega un momento en que se estabiliza o la lengua se enlentece en su evolución? Probablemente sí, pero desde luego dejar de variar, dejar de evolucionar, nunca dejará de hacerlo, puesto que el léxico, por ejemplo, cambiará. ¿Cuánto habrá cambiado para que me entiendan o no dentro de 400 años? Pues no lo sé. Espero que en lo sustancial sea inteligible. ¿Crees que ha cambiado muy rápidamente en los últimos años? No. Desde luego, por supuesto que hay novedades, pero sobre un fondo de continuidad, ¿no? Sobre un fondo de continuidad. La estructura fonológica, la estructura gramatical sigue siendo la misma. Entonces, las novedades léxicas generalmente no impiden la comunicación. Pueden entorpecerla en mayor o menor medida, pero no la impiden. Yo creo que, es decir, repito, si yo ahora pudiera charlar con Larra o con Jovellanos, nos entenderíamos. Habría algunas parcelas o algunos momentos de incomprensión, pero en lo sustancial nos entenderíamos. Cuanto más atrás nos vayamos en el tiempo, mayores serían las dificultades. ¿Cuándo desaparecerían por completo? Pues no lo sé. Desde luego, con un legionario romano del siglo II después de Cristo, la incomunicación sí que sería total, puesto que yo no sé latín suficiente como para entenderme con él. Pero, repito, ya con Gonzalo de Berceo, siglo XIII, podría haber cierta
intercomunicabilidad? No lo sé, es una pregunta muy interesante. ¿Cuándo una lengua ya es distinta de su madre, ¿no? Yo creo que incluso tiene que ver más con la formación o la educación de cada persona. Te voy a contar una anécdota que a lo mejor conoces. Hay un documental, creo, de los años 80, en el que sale George Steiner. Y aparece en su biblioteca personal, saca un tomo de la biblioteca que era, creo recordar, Por quién doblan las campanas de Hemingway. Y empieza a leer el fragmento en el que habla que dos de los personajes, el personaje principal y otro, van a Roncesvalles. Y entonces empieza a leerlo en inglés y decía, y entonces estaba frío allí en Roncesvalles. Cierra el libro, ¡pam! Mira al que le estaba haciendo la entrevista y le dice, bien, esto que no hace tanto tiempo y estamos hablando de los años 80, esto que no hace tanto tiempo que lo ha escrito Hemingway, lamentablemente hoy tendría que tener una nota a pie de página, porque una persona que tenga cierta cultura literaria sabe que cuando se está refiriendo a Roncesvalles, uno de los dos se va a traicionar. Y eso se pierde, que es más cultural que lingüístico incluso. Claro, o sea que hay distintos niveles de comprensión, ¿eh? Hay distintos niveles de comprensión. Para eso están, desde luego, las ediciones de clásicos con notas a pie de página. Pero repito que, bueno, pues por volver a lo de antes, un español, un personaje de nuestra historia que me parece verdaderamente admirable, que es Jovellanos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que se pueden leer muchos textos de Jovellanos hoy sin ninguna nota al pie y una persona de cultura media los entiende, ¿no? 200 y pico años después. Bueno, eso es relativamente gratificante, ¿no? Para los amantes de la lengua, para los filólogos, no filólogos a lo mejor, digamos, licenciados o diplomados, sino las personas que amen la lengua, ¿qué libro o qué lectura recomendarías de Jovellanos? De Jovellanos, bueno, cualquiera de sus... tal vez su correspondencia, sus cartas o sus diarios, lo más personal de Jovellanos, ¿no? También algunos de sus discursos, ¿no? El discurso sobre los espectáculos públicos, en fin. No es un autor que tenga grandísimas obras, pero para mí lo más emocionante hoy son sus cartas. Sus cartas y sus diarios. Sus diarios tienen una técnica demasiado telegráfica, probablemente entonces me quedaría con las cartas, con el epistolario. Pues, Pedro, muchas gracias por haberme acogido en tu casa, por haber querido participar en Sapere Aude. Te lo agradezco un montón. Gracias de corazón. Gracias.